Vamos a revisar la situación en otro de los estados en donde la ruta de las tantas que hay para llegar a los Estados Unidos, además de Jalisco, como veíamos hace unos minutos, pues es también en Saltillo, en Coahuila. Y bueno, tengo el gusto de saludar esta tarde al director de la Casa Migrante de Saltillo, Betoxico, Alberto Xocotencatl. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un gusto. Un gusto también para ti. Bueno, vamos empezando. ¿Cómo han sentido? Hace un momento veíamos en Jalisco, la percepción que muchos migrantes tienen con la llegada de Joe Biden, pues es invitarlos, se está cambiando la percepción de dejar sus cosas por distintas circunstancias y tratar de llegar a los Estados Unidos. En Jalisco se ha triplicado, independientemente de las declaraciones de Roberta Jacobson esta misma semana, de decirles que si no tienen papeles ni vengan, está cerrada. Ustedes en Saltillo, ¿cómo se está viviendo esta situación? Mira, estamos viviendo una situación muy similar en todo el país. Saltillo no es la excepción. Y sí, efectivamente, en Saltillo se ha duplicado el número de personas migrantes que están transitando por la ciudad y que pretenden llegar a Estados Unidos. Las razones pues son múltiples, sin embargo, sí me gustaría compartirte a ti y a tu auditorio que se concentran en dos principales. La primera es el empobrecimiento por el tema de la pandemia y la segunda es el paso de los dos últimos huracanes por Centroamérica. Ambas situaciones complejizaron muchísimo la situación económica de las personas, sobre todo en Honduras, y ha aumentado la expulsión de las personas. Ahora, desgraciadamente, existe una muy mala interpretación del discurso del actual presidente Joe Biden de parte de la gente en Centroamérica, pero también quiero compartirte que ha habido una mala utilización de parte de las bandas criminales, específicamente de la gente que se dedica al tráfico de migrantes, donde les está vendiendo la idea en que si transitan con familia, con niños, el ingreso prácticamente es automático. Cuando la gente llega hasta Saltillo, que somos un punto pues relativamente fronterizo, la gente tiene la falsa ilusión de que la frontera está abierta, de que el ingreso va a ser muy sencillo, y pues bueno, cuando se enfrentan a los municipios que se encuentran ya colindantes con Estados Unidos, descubren que la situación es completamente diferente a lo que la gente les había prometido en sus países de origen. Entonces, si juntamos pobreza, si juntamos con una mala interpretación del discurso y si lo unimos con una presencia de grupos delictivos que le mienten a la población, pues en definitiva tenemos este resultado que es muy alarmante, porque pues el incremento se ha triplicado y pensamos que esto se va a mantener en los próximos meses. Ya, ustedes ahí en Saltillo actualmente están, digamos, atendiendo de manera saturada, van a medias, ¿cómo están actualmente? Mira, estamos saturados. Quiero compartirte que en un periodo prepandémico atendíamos hasta 314 personas diariamente alojadas y solamente alimentando llegábamos hasta 450 en momentos muy coyunturales. Sin embargo, ahora por el tema de pandemia solamente podemos atender no más de 70 personas. El resto de la gente pues permanece en la ciudad, deambulando por las calles, y eso representa riesgo para la propia población migrante, pero también para la comunidad que pues bueno, no sabe cómo solventar este tipo de necesidades. En un periodo prepandémico, la Casa del Migrante de Saltillo era la única institución que estábamos trabajando, y ahora, como lo que está ocurriendo en ciudades fronterizas como Tijuana o como Ciudad Juárez, han empezado a abrirse nuevos espacios. En los últimos meses se han abierto 4 albergues más en Saltillo. Sin embargo, son albergues con muchísimas necesidades, prácticamente son terrenos baldíos donde se construyen tejabanes, y en definitiva no son las mejores condiciones, primero para evitar el contagio de COVID entre la población migrante, y dos, pues un espacio donde la gente tenga la capacidad de poder descansar de forma digna. Y por desgracia, pues no existe una política pública ni estatal, ni municipal, ni federal que dé respuesta a una situación de emergencia como la que estamos viviendo en México. Déjame detenerme justamente en esto que pones en la mesa, Alberto, la política pública en dos enfoques.
apoyo en cuanto a que ustedes están chambeando, los está apoyando, hay política pública para apoyo a casas migrantes y por otro lado, pues a la buena de Dios entonces los migrantes. Sí, efectivamente, ningún albergue para migrantes recibimos ningún tipo de apoyo. Recordemos que desde que empezó la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, cortó los apoyos que en algún momento algunos albergues llegaban a tener. Nosotros nunca lo hemos tenido, no porque no queramos, sino porque pues nunca se nos ofreció, pero los que llegaban a tener un poquito de ayuda económica se fue cortada a partir de la actual administración y desgraciadamente no fue acompañada este recorte presupuestal con política pública que pudiera equilibrar la posibilidad de atención a esta población, tanto en tránsito como también de deportación. Recordemos que no únicamente Sí. hay personas migrantes intentando llegar a Estados Unidos, sino que hay personas que están siendo deportadas y a diferencia de lo que dijo el presidente Joe Biden en que el programa MPP se cancelaba, la gente que no recuerde muy bien en qué consiste este programa, es un programa en el cual cualquier persona que pidiera refugio o asilo, como le llaman en Estados Unidos, no iba a poder permanecer en ese país, iba a retornar a México y se iba a quedar en la frontera entre México y Estados Unidos. Quiere decir que en las ciudades fronterizas hay gente de todas las nacionalidades que están esperando su día en la corte. Y bueno, en teoría este tipo de programas ya estaba completamente cancelado. Sin embargo, en las últimas semanas, la gente que ingresa a Estados Unidos y que pide refugio, las han movido en vuelos desde Tamaulipas hasta la frontera con Ciudad Juárez y Tijuana y hayan sido deportadas. Entonces, no hay en este momento ni la posibilidad de la sociedad civil, pero tampoco del gobierno que atienda tanto a las personas que intentan pedir asilo en Estados Unidos como aquellas que siguen siendo deportadas a pesar de que están pidiendo refugio en el país vecino. Sí, como una especie de embudo y que se está regresando y se están regresando y no terminan de regresar ni siquiera a su propio país. Esta semana Roberta Jacobson, me imagino que la escuchaste luego de su reunión con el canciller Marcelo Ebrard, muy clara y vaya, con un aplomo, sabe de lo que habla, fue embajadora. Decía sin más preámbulos, si no traen papeles, la frontera está cerrada. Esto llegó a discutirse y me gustaría conocer tu opinión, Alberto, sobre si digamos, es el acuerdo. El presidente ya dijo que no hay acuerdo, que no se negocian entre ambas naciones este tema, pero parece o mi percepción es que el migrante en sí se convierta en una moneda de cambio para el gobierno federal. No sé qué opinas, Alberto. Mira, desgraciadamente la persona migrante específicamente con esta administración ha funcionado no como una persona, un ser humano con derechos, sino como bien tú mencionas, como una moneda de cambio. No tenemos la certeza directa en la cual sepamos que el intercambio de vacunas tiene que ver con la contención migratoria. Sin embargo, parece muy sospechoso en que justamente cuando se avisa públicamente de este préstamo de vacunas, a la par públicamente se hace el aviso de que las fronteras se van a militarizar y empieza un repliegue tanto de la Guardia Nacional como de agentes del Instituto Nacional de Migración, pues deteniendo personas migrantes en la frontera. Realmente no tenemos la certeza que efectivamente se trate de un acuerdo, pero sí parece un tanto sospechoso en que dos políticas públicas de esta envergadura pues salgan a la luz pública exactamente al mismo tiempo. Entonces, sí nos llega a sospechar, sí nos lleva a sospechar a que pudiera ser muy posible en que las personas migrantes sigan siendo una moneda de cambio. Hay que recordar que no es la primera vez. Ya lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump. Recordemos cómo se negociaron los aranceles afectando los derechos de las personas migrantes. Entonces, no nos resultaría raro que en esta ocasión se volviera a repetir este tipo de acciones. Y pues bueno, la funcionaria Roberta Jacobson, pues al final de cuentas ha sido una funcionaria de carrera
y sabe exactamente cuáles en este momento las capacidades de negociación con el gobierno federal, y sabe exactamente cuáles son este tipo de poblaciones que no son importantes ni relevantes para el actual gobierno mexicano, más que en discurso. El gobierno mexicano actual, como los anteriores gobiernos, pues siempre hablan de respeto a los derechos humanos, pero el discurso de la implementación de la política pública pues tiene un vacío enorme, ¿no? No se parece en nada, y yo he llamado a esto pues una política pública migratoria mexicana esquizofrénica. Quiere decir que se viven dos realidades paralelas. Con esto no quiero criminalizar ni menospreciar cierto tipo de trastornos mentales, simplemente es una forma de ejemplificar dos visiones completamente diferentes de dos mundos, que por un lado es el discurso y por otro lado es la realidad de la implementación de la política pública, que en definitiva no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Sí, y la realidad también que se impone al discurso. Alberto, muchísimas gracias por esta charla y este análisis. Al contrario, un gusto, y estamos para servirle siempre. Igualmente también aquí en Mega Noticias al director de la Casa del Migrante de Saltillo en Coahuila, la Casa Betoxico. Gracias, Alberto Xocoténcatl, que estuvo charlando con nosotros, datos interesantes sobre esta interesante realidad. Sobre todo podemos estar discutiendo de la seguridad, de las vacunas, del COVID, pero sigue habiendo, mientras platicamos usted y yo, migrantes que van caminando sobre las vías o van esperando con la esperanza, vaya, de llegar a los Estados Unidos. Migrantes que arriesgan su vida.